Y no hemos tenido muchos ratos, los que estamos más metidos en esta agrupación de lectores, para hablar de nuestras cosas, de lo que cada uno piensa del proyecto para mejorar nuestra ciudad. Hemos visto en esta recogida de firmas, que hay más de 2.500, como ya sabéis, ya lo habéis sufrido, no es que os tenga que contar nada. Todo el primer respaldo, incluso numéricamente, la mejor encuesta, como digo yo, que nos ha dado la sociedad toledana. Ahí lo tenéis, confiamos en vosotros, presentaros a las elecciones y ese respaldo se lo tenemos que devolver primero, estos primeros días de campaña en el que todo el mundo está esperando a ver qué ideas tenemos para Toledo. Somos gente seria y como somos gente seria pues vamos a empezar a contar con la gente seria de Toledo que sabe de estas cosas. Agradezco a las personas que directamente no estáis implicadas en el proyecto, por ejemplo aquí a nuestro querido Carlos Dueñas, aquí a la tía de Joaquín, que la tenemos aquí siempre como que su nombre ahora, ¿cómo se llama usted? Mari Carmen, sí, que luego nos tendrá que hacer también alguna aportación y bueno, la familia por supuesto de Paco Fernández Gamero, que tenemos que llamar Paco porque todos lo conocemos así, nos ha dado pues muchas lecciones de historia a muchos de nosotros, además en la actualidad sobre todo porque están muy en la batalla esta plataforma que la conocéis, Toledo Sociedad, Cultura y Patrimonio, están todos los medios, tenemos ahí a Antonio Zárate con sus bellos artículos, bueno digo bellos, pero algunos son como pinchazos, ¿no? De qué narices estás haciendo con la ciudad de Toledo. Y eso es lo que queremos, que primero Paco nos haga como un diagnóstico de qué es lo que está pasando en la ciudad de Toledo, porque llevamos tanto tiempo, porque todos cuando hablamos de la cultura y del patrimonio echamos la cabeza, decimos Toledo no puede seguir viviendo de las rentas, y para que Toledo no pueda seguir viviendo de las rentas con ese diagnóstico, pues luego estaremos con nuestra Laura, que es nuestra Laura García Tapetado, ya sabéis que es licenciada en Humanidades, con toda su, un poco experta en patrimonio histórico, y la conocemos porque anda por ahí en las calles de Toledo, historia con alemanes, ¿no? Como guía oficial turístico y sabe mucho, lo cuenta mucho y sobre todo nos va a ayudar a que desde dentro, porque estas cosas hablarlas desde fuera es muy fácil, y los guías ya podían hacer la cosa, bueno, pues ella desde dentro tiene muchas soluciones para todos estos temas. Así que yo me callo, oímos primero a Paco, que le tengo cronometrado, para que luego Laura nos implore un poco de las ideas que tenemos para el proyecto y tiene que quedar tiempo para el debate. Debe estar pendiente. Os he dicho que a ver si acabamos 8:30 y de ahí no nos vamos a pasar y por 8:30 estaremos bastante bien. Gracias. Paco. Bueno, yo voy a proponer un decálogo para un Toledo mejor. Y entonces voy a empezar por Vega Baja y Peraleda. En el 2020 se hizo un georradar que todavía no sabemos ningún resultado porque es secreto y no se ha publicado para nada. Pero es que es un yacimiento único. La Vega Baja es el yacimiento de la capital del reino visigodo, la Urregia, donde se conserva una villa romana que ha proporcionado unos mosaicos espléndidos que están en el Museo de Santa Cruz, pero la villa romana sigue a 3 metros de profundidad. Allí, además, hay varias basílicas martiriales de Santa Leocadia y pretoriense que están allí. Algunas, en fin, han sufrido, digamos, estragos urbanísticos a finales del siglo pasado, pero además de eso tenemos los cementerios que explican y que nos ayudan a conocer a los habitantes de Toledo en el siglo I, en el V y en el siglo XI. Quiere decir que ahí tenemos el cementerio romano, medieval, medieval visigodo, medieval islámico, y en Peraleda pues tenemos, posiblemente esté allí durmiendo el sueño de los justos, el monasterio galiense del que fue abad San Ildefonso. Y luego, pues en fin, nuestras autoridades nos han regalado, situando allí un cuartel de la Guardia Civil en zona inundable. Es verdad que el Tajo ahora no está para muchas inundaciones, pero de todas maneras tiene su riesgo y además un riesgo económico, porque yo cada noticia que leo sobre el cuartel, sin haber puesto un ladrillo, el precio sube como la espuma. Empezó por 18 millones de euros y lleva por 60 y no se ha empezado a mover nada. En segundo lugar, estamos al lado del río Tajo. Y el río Tajo lleva para los toledanos, la ciudad ha vuelto la espalda al río, porque desde hace 40-50 años el río es una cloaca a cielo abierto,
Y entonces, para que se regenere necesitaríamos básicamente varias cosas. Primero, poner fin al trasvase, pero no solo al trasvase Tajo Segura, sino a lo que llaman la tubería manchega. Porque si el problema es que necesitan agua y se les manda agua, pues evidentemente van a usar más agua todavía para que se mande más. Bien, además hay que depurar las aguas de una manera mucho más seria, mucho mayor, sobre todo en los casos del Jarama y el Henares. Y luego es curioso y sorprendente que la Red Natura 2000 protege la orilla del Tajo en la Comunidad de Madrid, en Aranjuez, después ya no, y lo vuelve a proteger en las barrancas de Urjón, en la barrera del Tajo. Y en medio queda Toledo, que se salta, parece como si la naturaleza aquí pasase de prisa y demás. En tercer lugar, tenemos un casco histórico muy grande que necesita urgentemente rehabilitación de viviendas y residentes. Para que haya gente, además de residentes y viviendas, hace falta que tengan tiendas donde no compren fines turísticos, sino que puedan comprar las cosas que necesitan para vivir allí. Y se necesita también un control de pisos turísticos y hoteles, que son necesarios, pero son necesarios en su justa medida. Yo me quedé sorprendido un día leyendo en la prensa que el ayuntamiento reconocía que había dado 200 licencias y tenía 80 en estudios, pero la Junta dijo, le he dado 400 y pico, por lo cual evidentemente, ¿qué cantidad hay? ¿Se ha regulado eso? No. Pues entonces nos encontramos con un turismo masificado donde podemos tener un parque temático que se llama Casco Histórico de Toledo, donde a las 6 de la tarde se echa el cierre, se apagan las luces y luego ya las casas serán simplemente fachadas o decorados de ese parque temático. Cuarto, el Museo de Santa Cruz. El Museo de Santa Cruz está infrautilizado por varios motivos. Primero, hace 25 años, bueno, hace ya más, se cerró por reforma el Museo de Arte Contemporáneo. Por 25 años después no se ha hecho nada, pero sigue cerrado. Bien, y en cuanto al propio edificio de Santa Cruz, especialmente la parte de Santa Fe, la colección de Roberto Polo lo vampirizó, por lo cual rompió totalmente la capacidad de exposición de todos los materiales arqueológicos y de bellas artes que tiene el museo, que es un museo que merecería un destino bastante más acorde con la ciudad en la que estamos. Quinto, hay una serie de edificios, como la mezquita de las Tornerías, que han sufrido muchas reformas, pero nunca terminan de acabar la reforma cuando empiezan una nueva. Entonces, ahí hay que ponerse de acuerdo, hay que darle salida y hay que hacer que sea un espacio visitable, porque además es muy interesante a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos. Luego el Museo de Cultura ha comprado la Casa del Temple, pero no se sabe a qué se va a destinar. Está ahí, es de propiedad pública, pero dormirá el sueño de los justos. Y en cuanto a la Real Fundación y el Museo Victorio Macho, se supone que ha recibido una donación de obras de Rafael Canovar, pero si el museo está cerrado y no se puede visitar ni las piezas de Victorio Macho ni lo de Rafael Canovar, pues ¿qué pasa? Solo se puede ir allí cuando den conferencias o alguna cosa, o el día de los museos. Evidentemente la ciudad es que la van amputando por muchos sitios. Sexto, los conventos. Toledo tiene un problema gravísimo con los conventos. Unos ya están totalmente vacíos y otros están en proceso de vaciarse. Y por supuesto, la solución no es fácil porque habría que negociar con los propietarios, pero habría que darles un uso cultural para una ciudad, digamos, digna y de futuro. Séptimo, el problema no solo está en la Vega Baja, sino que es que en la Vega Alta, cada vez de vez en cuando, nos sorprende la prensa diciendo ¡ay, van a construir 2000 viviendas junto al Palacio de Galeana! Es decir, evidentemente, yo ya me parece que lo he visto aparecer 2 veces. Luego lo rechazan, se tira unos años dormido y vuelve a aparecer. Pero allí tenemos el Palacio Mudéjar de Galeana, pero además está la Villa Romana, que proporcionó mosaicos de la Alberquilla, y aunque mucha gente no lo sepa, en las vías del AVE había unos grandes centros cerámicos de época carpetana. No se sabe nada. 8. El paisaje vegetal. Todos sabemos que Filomena hizo estragos en Toledo. Pero además de Filomena hay manos anónimas que han puesto también su granito de arena. Hay un rosal en la Trinidad que le hicieron una especie de poda que en realidad era una tala encubierta. Porque lo han matado. Es decir, han dejado el tronco y no hay nada. Y unas manos anónimas que no se sabe quién ha sido, taló un taray que hay en Safón, pero además un taray que tenía una volumetría bastante grande, pero realmente Toledo, digamos, que maltrata su patrimonio vegetal
de una manera famosa. Y si miramos fotos antiguas de Toledo, descubrimos con sorpresa que hace 30, 40, 50, 60 años la ciudad tenía más árboles de lo que tenemos ahora. Es decir, que han ido desapareciendo, no se han vuelto a reponer y estamos como estamos. Bien, octavo. A Toledo se acerca el octavo centenario del inicio de obras de la Catedral de Toledo. Y la Catedral de Toledo surge en el siglo XIII como una obra de toda la ciudad. Y entonces este centenario debía servir para que toda la ciudad, digamos, esté orgullosa de esa catedral grande, hermosa, sorprendente que tenemos. Y por supuesto, ya para acabar, necesitamos un nuevo plan urbanístico serio, real, donde lo que importe no sea construir, 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 donde los barrios se compacten como buenamente se pueda, sin destruir los conos visuales y, digamos, evitando que nuestra ciudad, para 84.000 habitantes que somos, una ciudad que tiene más de 15 kilómetros de una punta a otra, eso es inviable, porque cuando llega el ayuntamiento y tiene que dar servicio, eso es antieconómico para autobuses, iluminación, saneamiento. Es decir, evidentemente, yo recuerdo como esperpéntico un plan urbanístico de Toledo en los años 60, donde se llegó a planificar un club náutico en el Tajo. Que evidentemente yo ya pedí que si lo hubieran ampliado podía haber sido un apostadero de la sexta flota americana y se hubiera remontado el Tajo desde el sur. Pero necesitamos un proyecto serio, un proyecto que sea creíble y que se pueda conseguir. Toledo lo necesita y se lo merece. Yo por mi parte creo que... Muchas gracias. A ver, una cuestión logística, y así aprovecho y doy las gracias al equipo de Toledo. Tenemos a su director, un nuevo director, a Carmena, que muchos le conocemos también. Lo primero, porque son de estas personas que nosotros podemos estar aquí hablando de un proyecto mejor para Toledo y vamos a hacer todo lo posible para que desde la política ese proyecto se haga relucir, pero Rafa de esas personas que como amante de Toledo también, dejándose dinero, tropezando unas veces, saliendo adelante otras, pues hace un Toledo mejor, de un casco mejor, y este es un gran ejemplo. Esto es una pasada, ya sabéis que estamos mirando ahí el casco y es de agradecer, y por eso también es muy especial que estemos en este sitio. Os dejo con la cadena, que vamos a vivir un poquito estas cosas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido a compartir con nosotros este ratito. Vamos a tener que improvisar un poco porque yo no esperaba que aquí el amigo Paco pusiera tantos temas sobre la mesa, pero vamos a ir dando respuestas sobre los planteamientos que nosotros ofrecemos. Así que, bueno, como ha sido muy ordenado en tu exposición, pues vamos a ir por orden. Por ejemplo, cuando planteabas el tema de Vega Baja. Vega Baja en realidad empezó a ser una cuestión que estaba en el candelero en el año 86, a partir del cierre de la fábrica de armas. Fue cuando esos terrenos se cedieron al ayuntamiento y el ayuntamiento, bueno, pues sacó adelante ese PON que planteaba ahí construir un montón de viviendas, se empezó a parcelar el espacio y, bueno, pues a partir de 2001 comenzaron las excavaciones arqueológicas. Bueno, en principio empezaron haciendo prospecciones. Juan Manuel Rojas fue uno de los arqueólogos que estuvo ahí a lo largo de todos esos años. Se hicieron las excavaciones hasta el año 2009 y a medida que se iba profundizando, bueno, pues iba viendo que ahí había restos de entidad. Claro, esto llegó a la prensa, se causó, bueno, fue un revuelo enorme hasta que la Junta incluso tuvo que intervenir. ¿Recuerdas cuando Barrera dijo que ya no se podía ahí construir? Había que protegerlo, había que hacer un parque arqueológico. El problema es que desde entonces hasta ahora pues no hemos hecho gran cosa con ese espacio y no somos conscientes de que es uno de los grandes yacimientos, uno de los yacimientos arqueológicos más grandes de Europa. ¿Qué haría yo en Vega Baja o qué podríamos plantear? Vega Baja es una zona a proteger, no solo por los restos arqueológicos que ahí contiene, sino porque forma parte de Las Vegas y desde el año 1968 Las Vegas son zona protegida. Quiero decir, son zonas a salvaguardar y a proteger, porque son zonas que son conos visuales, pero también son espacios verdes que hay que garantizar su conservación. Entonces, bueno, pues se desaconseja siempre construir en esas zonas. ¿Qué hacer entonces con Vega Baja para que deje de ser un erial? Pues a mí me parecería una cosa muy útil, sobre todo hacer una reflexión sobre lo que ya sabemos sobre Vega Baja, porque se hicieron excavaciones, como os digo, entre el año 2001 y 2009,
pero es que apenas se ha publicado ni se ha divulgado nada de lo que se sacó en claro de esas excavaciones. Además, Paco, si recuerdas, esas excavaciones las llevaron a cabo diferentes empresas, muchas veces de forma inconexa, de manera que no se ha puesto en común eso y no se ha divulgado lo suficiente. Por eso la gente todavía no es consciente de lo que hay ahí abajo. Y para valorar una cosa, pues hay que conocerla y hay que saber y hay que divulgar ese conocimiento. Entonces yo creo que lo primero que habría que hacer sería saber a ciencia cierta, hacer un estudio de qué es lo que realmente hay. Y en base a eso, ya que el yacimiento es enorme, seleccionar las parcelas que potencialmente tienen restos más interesantes y excavarlas. Para excavar esas parcelas obviamente hace falta financiación. Ahí está la Junta, ahí están los fondos europeos, pero también tenemos otras alternativas. Ahí está la universidad, que a través de las campañas de excavación que se hace con estudiantes, bueno, pues, van profundizando en el tema, van investigando. Y luego también, bueno, pues hay otras vías de financiación, prácticas de excavación. En Europa, bueno, yo que he trabajado en el tema, en Europa se paga por excavar. Esos campamentos urbanos o aulas de arqueología para trabajar incluso con niños de los colegios, o con chavales de la universidad o con chavales de los institutos. Todo esto genera un amor por el patrimonio y que no aprovechamos. De esa manera también generamos conciencia, fijaos, entre los propios toledanos. Cuando la gente pasa por allí y ve serial, dice, bueno, ¿y esto qué hace? Bueno, pues si aprendemos a transmitir a la gente el conocimiento y el cariño por lo que tenemos y el legado cultural que eso significa, pues a lo mejor conseguimos que cambiemos de mentalidad y dejemos de plantear construcciones en sitios donde no son viables y donde además suponen un riesgo. Yo, como os decía antes, alertaba acerca de esa posible amenaza de perder el título de ciudad patrimonio. Mucha gente nos llama alarmistas cuando decimos esto, pero es que no es cierto. Mirad, yo he vivido muchos años fuera de Toledo, he vivido muchos años en Alemania. Y he visto como ciudades como Dresde perdían el título de ciudad patrimonio en el año 2009 por menos de lo que nosotros hacemos, por construir un puente que ni siquiera se ve. Bueno, pues nosotros decidimos construir cuarteles en zonas en las que no se puede, decidimos construir viviendas encima de yacimientos arqueológicos, decidimos construir o planteamos construir un proyecto, el de La Vega. ¿Lo has visto? ¿El proyecto de La Vega? No. Madre mía, pues no lo veas porque te va a quitar el sueño. Encima del Parque de La Vega, que es uno de los jardines históricos que tenemos, encima de la Rosaleda, construir un mamotreto de 2 alturas en hormigón justo enfrente de las murallas de la ciudad. O sea, si esto no es un despropósito urbanístico, pues vosotros me lo decís. Todas esas acciones, como os digo, que nos van encaminadas a eso, a que podamos perder el título de ciudad patrimonio. Y esto, aparte de ser un descrédito, bueno, pues supone también ciertos riesgos, también de cara a la financiación europea, ¿verdad? Así que no podemos andar con estas cosas. Así que bueno, pues en Vega Baja yo plantearía eso, hacer un estudio general, excavar las parcelas potencialmente más interesantes, crear un parque arqueológico y convertirlo en un eje que conecte la universidad con el barrio de Palomarejos, que hay que darle una vuelta, ¿verdad, Julio? Palomarejos tenemos que darle una vuelta, porque no aprovechar ese tirón de hacer una pequeña ciudad universitaria en ese barrio, haciendo residencias, haciendo locales para el ocio, el esparcimiento, teniendo como eje el Parque Arqueológico de Vega Baja. Y otra cosa que me parece muy interesante sería retomar el proyecto del Museo Arqueológico. En el año 2010, cuando terminaron estas excavaciones, se planteó el hacer un museo arqueológico y un centro de interpretación de Vega Baja. Se asignó un presupuesto, se encargaron también diferentes proyectos, hubo, no sé si fue un concurso internacional donde varios arquitectos presentaron sus proyectos y eso nunca más se supo, en verdad. Bueno, se salió un proyecto que eran como pequeñas cabañas. Ay, sí, que además aquellos que ocupaban un espacio enorme de una manera muy poco funcional. Afortunadamente no se ha hecho. Incluso el construir ese museo, que estaba planteado en la zona que antiguamente fue un campo de fútbol, que decían que ahí no había restos porque se los habían cargado antes. Incluso el construir ahí supondría un impacto visual en esa zona. Pero es que ahora tenemos terrenos que se nos van a quedar vacíos. Igual una alternativa sería plantear ese museo en la zona del hospital, aunque bueno, aquí habría mucho que hablar. Pero bueno, es un posible apunte porque eso ya te generaría pues, una conexión entre la zona universitaria, el yacimiento y el propio barrio.
y sería un valor añadido para ese barrio, porque ya de alguna manera también desviamos turismo a esa zona del barrio y lo diversificamos, porque esto de diversificar el turismo es algo que tenemos que hacer. No solo tenemos que centrarnos en el turismo patrimonial, que es en el que meramente trabajamos a día de hoy. Hay otro tipo de turismo que atraer a la ciudad, el turismo académico, la gente que quiera aprender idiomas, la gente que viene pues eso para festivales, eventos culturales, deportivos, y eso lo estamos descuidando por completo cuando es un potencial importante que además es una vía de desarrollo de otras partes de la ciudad y nos ayuda a descentralizar y a descongestionar el gasto. Así que bueno, por parte de Vega Baja, bueno, pues yo plantearía eso. ¿Parece si añades tú algo o no, qué te parece? No. Primero, vamos a ver, es que mientras no se sepa lo que hay, pues no se puede tomar ninguna decisión. Claro. Y entonces las excavaciones se pararon, pero es sorprendente cómo la calle, la avenida Más del Rivero, si vamos hacia afuera de la ciudad, la zona izquierda está protegida por ahí restos, pero la zona derecha no tiene ninguna protección porque no se ha protegido, no se ha hecho nada, excepto el georradar que no ha afectado. Bueno, es que lo del georradar es una cuestión muy interesante porque no sabemos por qué no nos dan los resultados de ese georradar. Se han pedido a la Junta, al arqueólogo, y no sabemos por qué. Y en la Comisión Europea lo llevó a la plataforma y la Comisión Europea lo pidió, pero se ve que con poco éxito. Pero es que la cuestión es que mientras no tengamos esos resultados, nosotros no podemos plantear acciones en la Vega, porque bueno, ahí existen dos alternativas. Por un lado, hacer las excavaciones arqueológicas y aprovechar eso, pero por otro lado tenemos todas las márgenes del río Tajo, que eso hay que recuperarlo. No puedes plantear un programa de reforestación, por ejemplo, o de recuperación de las riberas del Tajo, si hay restos arqueológicos ahí que se puedan ver dañados por las raíces de los árboles. Entonces lo del georradar es esencial, ahí hay que trabajar para conseguirlo. Veamos, pasamos otro. Pues mira, ya que hablábamos de las riberas del Tajo, el Tajo precisamente. Él apuntaba el tema curioso de que en la red Natura, que digamos que es digamos la máxima categoría de protección de espacios verdes, de espacios naturales, Toledo está excluida de ahí. O sea, el Tajo a su paso por Toledo no tiene este reconocimiento y sin embargo, lo que él contaba, Aranjuez y las barrancas de Brujón, sí. Bueno, pues el Tajo es uno de los caballos de batalla que tenemos que poner en valor. Tenemos que recuperar el río, ya no solo poniendo fin a ese trasvase, que por cierto no es necesario siquiera, porque entre los recursos de aguas subterráneas que hay allí, las plantas desaladoras que hay en toda la zona del Levante, se podría ir reduciendo la cantidad hasta pagarlo, pero no sabemos por qué, pues eso no se hace. Entonces, el Tajo tiene dos graves problemas. Por un lado, la falta de agua, causada no solo por el trasvase desde el año 79, ¿no? El año 79 y ahora más con la tubería manchega, que es más de lo mismo, sino también el tema de la contaminación. Y la contaminación, yo quería llamar la atención sobre el hecho de que no es solo Madrid el que contamina mucho, pero también han trabajado para depurar las aguas. Pero es que toda la zona de la Sagra también arroja muchísimos vertidos. Las depuradoras del polígono, que cuando se hizo todo ese proyecto de recuperación de las márgenes del río Tajo en los años 90, creo que era el alcalde Sánchez Garrido cuando se hizo todo eso, se mejoraron las depuradoras del polígono, pero con una capacidad de depuración para una población estimada en el polígono de unas 20.000 personas y una capacidad industrial que había hace un montón de años. Pero es que a día de hoy se han quedado pequeñas, es decir, tenemos que ampliar esa capacidad para depurar las aguas a su paso por Toledo e incluso pues, hacer otro tipo de actuaciones que... Pero una cosa muy interesante, por ejemplo, que yo creo que hasta ahora no se ha planteado, es el trabajar en conjunto todas las provincias ribereñas del río Tajo. Porque si nosotros, es que con estos reinos de taifas que tenemos ahora, de las comunidades autónomas, cada una con su correspondiente normativa o con sus problemas que mira solo hacia sí misma, no nos damos cuenta de que Toledo es, o sea, uno de los pequeños puntos por los que pasa el río Tajo. El Tajo es un río que mide 1000 kilómetros. Atraviesa un montón de ciudades, atraviesa un montón de pueblos. Solo si trabajamos juntos en la calidad de las aguas, bueno, pues podremos conseguir resultados. Y de esa manera yo creo que es algo esencial que se trabaje juntos. Eso lo podemos hacer de muchas maneras. Primero, creando una comisión de todas aquellas administraciones que tienen que ver, más allá de lo que es la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ya hemos visto cómo funciona, pero a nivel administrativo, ¿no? Todas las administraciones de todas esas ciudades, de todos esos pequeños municipios que trabajen juntos.
Pero también lo podemos hacer también, pues, no sé, recuperando actividades culturales que se hacían hace años. La Bienal del Tajo, ¿os acordáis de esto que se hacía en los años 80, ¿no? Que intentaba traer artistas para hacer exposiciones y lo conductor de todos esos artistas era precisamente que pertenecían a ciudades y a regiones regadas por el Tajo, pero también actividades deportivas. Me acuerdo un día hablando con José Luis, ¿no? Que planteaba lo del descenso en canoa o algo así. Luego si queréis os lo cuenta, que me parece muy interesante. Entonces, bueno, pues el Tajo tenemos que entender que es eso, que es un bien natural que hay que proteger y para ello tenemos que pelear porque la Junta hizo el expediente para que nos incluyan en la red Natura. Primero Toledo. Primero Toledo, sí señor. El Tajo, ¿qué más? El Tajo. ¿Qué más? El casco histórico, bueno, mi tema favorito, el casco histórico. Mira, yo siempre digo que la razón de ser de una ciudad es albergar a sus vecinos, ser el hogar de los vecinos de esa ciudad. Y nosotros desde los años 80 tenemos el grave problema de la pérdida de población en el casco histórico, cada vez más acuciante. Me da mucha rabia cuando la gente achaca esa pérdida de población del casco histórico única y exclusivamente al turismo. Esto no es verdad. Toledo ha perdido población desde los años 80 porque se ha planteado un modelo de ciudad que ha vaciado de contenido por completo el casco histórico de Toledo. Se ha llevado fuera todas las actividades culturales, económicas, administrativas. Obviamente el casco es una ciudad que tiene una configuración muy peculiar. Sabemos todos los que somos del casco de toda la vida que es una ciudad incómoda y cara, pero aún así la amamos. Y hasta los años 80 la gente vivía ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que se vaya despoblando? No solo el turismo, porque los toledanos hemos convivido siempre con el turista. El problema es que se han ido sacando del casco histórico todas las actividades. Hemos planteado una ciudad que es que no creemos que esto es California y esto es Toledo. Entonces, ¿cómo conseguiríamos revertir esa situación? Mirad, desde los 80 hemos sacado de Toledo todas las administraciones públicas. Antes, todas las consejerías estaban en el casco histórico, la gente subía a hacer gestiones administrativas. De esto ya, olvídate. Se abre un centro comercial, bueno, se han abierto 2, 3, por falta de uno. Si abrimos centros comerciales, el pequeño comercio de la ciudad pues no puede aguantar porque o está en una ubicación o está en otra. Entonces lo hemos sacado directamente. Se ha llevado de la ciudad el ocio. ¿Os acordáis? Bueno, a lo mejor algunos no os acordáis porque sois jóvenes, pero lo que ya peinamos canas, nos acordamos de las galerías comerciales del Miradero, de la chapinería, cuando no podías subir por esa calle, cuando atravesar todo lo que era la calle Alfileritos te llevaba 1 hora, porque todo estaba lleno de bares, los cines, el Cine Imperio, el María Cristina, todo esto. Bueno, pues todas esas cosas ya no las tenemos en el casco. Entonces, cuando tú hacías de concebir una ciudad, te sorprendes de que vaya perdiendo vecinos y luego nosotros vamos y decimos que ha sido el turismo lo que ha matado Toledo, ¿no? Entre todos la mataron y ella sola se murió. El turismo ha venido a poner la picota. Pero bueno, estamos a tiempo de tomar medidas para controlar el turismo de masas y para poder combinarlo con una buena calidad de vida para los vecinos del casco. Así que para esto, esencial es lo que Paco apuntaba. Tenemos que revitalizar la ciudad de Toledo. Y esto precisamente lo podemos hacer, bueno, pues atendiendo al urbanismo. Y miro aquí a mi compañero Javi, que seguro que luego puede aportar un montón de ideas. Pero fijaos, somos una ciudad, en uno de los COM, no me acuerdo en cuál era, se decía que en el año 2020 Toledo iba a tener una población de 100.000 habitantes. Hola, estamos con 85.000 habitantes y perdiendo habitantes en la ciudad. No necesitamos construir tantísima vivienda nueva, porque si no hay un crecimiento poblacional, si hacemos vivienda nueva, la gente que ahora vive en determinados barrios los va a abandonar para irse a otros. Y eso va a dispersar todavía más la ciudad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantear? Bueno, pues construir en las parcelas que están vacías en barrios que ya existen, a los que no hay que dotar de nuevas infraestructuras, por un ahorro, o bien revitalizar lo que ya tenemos. En el Toledo, en el casco histórico de Toledo tenemos 250 parcelas, que o bien son solares abandonados, que son calles, o sea, casas que están ruinosas, o que directamente son casas cerradas, que se podrían recuperar. Pues oye, a mí me parece que esto mata a 2 pájaros de un tiro. Por un lado, recuperas la ciudad de Toledo, la restauras, recuperas patrimonio, todas esas casas patio maravillosas que se nos están cayendo a pedazos por la desidia que tenemos, y además estás dotando de una vivienda de calidad a vecinos que además quieren ir a vivir al casco. Esto
esto yo creo que tendría que haber un plan especial del casco histórico o una empresa municipal de vivienda especializada en el casco histórico que se ocupara de hacerlo. Vamos, no sé a vosotros qué os parece. Tú sí. Tenemos mucho para hablar, lo de la capitalidad de la cultura, por ejemplo. Lo de la capitalidad europea de la cultura. Que habrá debate. Sobre eso va a haber mucho debate, pero bueno, mirad, cada año la Unión Europea elige varias ciudades o selecciona varias ciudades, digamos, para visibilizar su riqueza patrimonial o sus peculiaridades o su aporte a lo que es la cultura europea. Están siendo capitales europeas de la cultura, ciudades que nadie ha oído mencionar en la vida. Y fijaos lo que tenemos en Toledo. Toledo, aparte de ser ciudad patrimonio de la humanidad, ha desempeñado como nadie ese papel esencial en la cultura europea y en la cultura occidental. En ninguna otra ciudad europea convivieron durante 700 años tres culturas diferentes, tres religiones diferentes. Toledo fue el punto de encuentro para esas tres culturas y nuestra cultura hispánica es una mezcla de lo mejor de cada uno de esos pueblos. Entonces, fijaos, no solo eso, sino que el funcionamiento de la Escuela de Traductores a lo largo de 400 años permitió a Europa recuperar todos esos saberes de la antigüedad grecorromana que se perdieron. Cuando hablamos muchas veces de la Edad Media en Europa, nos referimos a ella con esa expresión, ¿no?, de los oscuros años de la Edad Media, en un sentido cultural. Mientras Europa estaba sumida en esa oscuridad, la cultura en Toledo florecía. En Toledo, en Córdoba, en Sevilla, pero Toledo es la primera ciudad que se reconquista, la primera gran ciudad de Al-Ándalus que se recupera. Y aquí se encuentra todo ese tesoro de sabiduría que los árabes recuperaron en el norte de África y legaron a la península ibérica. Y aquí el arzobispo don Bernardo, primer arzobispo de Toledo tras la reconquista, Fernando III el Santo, y luego años después, siglos después, que el rey Alfonso X el Sabio, recuperan todo eso y lo recuperan para Occidente. O sea, el legado cultural que ha conseguido recuperar Toledo es esencial. Ninguna otra ciudad ha aportado tanto a la cultura europea como la nuestra. Y nosotros ni nos postulamos a ser ciudad europea de la cultura, capital europea de la cultura. ¿Me explicáis este despropósito? O sea, esto no se entiende. ¿No se entiende? Se han puesto Las Palmas, ciudades así como una gran competidora de Granada, Jerez, hay cada ciudad que se ha postulado abiertamente y Toledo todavía no se ha postulado. Sí. A mí esto no me cuadra por ningún lado. Es un tema político, es un tema de cálculos políticos. Es un tema político y ahí lo dejamos, ¿vale? Porque no podemos ser políticamente incorrectos, aunque yo sí me lo puedo permitir, yo sí. Y además estamos en familia. Pero la cuestión es esa, que Toledo más que ninguna otra ciudad en Europa lo merece. Y es que es un tren que perdemos, porque es una oportunidad de promoción internacional, de que nos conozcan fuera de nuestras fronteras, de atraer ese turismo cultural que tanto necesitamos. Es que necesitamos un turismo de calidad. Ese es el que deja riqueza y dinero en la ciudad. Entonces, os puede sonar elitista si queréis, pero oye, ese es el turismo que Toledo necesita. Así que, bueno, pues a ese turismo que también buscamos y que podemos buscar a través de iniciativas como esta, la de Capitalidad Europea de la Cultura, hay que ofrecerle pues, una vida cultural interesante en la ciudad. Y eso se puede hacer a través de ese festival internacional que planteábamos. Todas las ciudades europeas tienen grandes festivales que son referentes en su género, festivales de danza, de cine, de música. Y ojo, ya no solo digo música clásica, desde música rock, música electrónica. Bueno, ahí tenemos festivales como el Tomorrowland, que es un éxito. Y se celebran en ciudades que uno no sabe ni situar en el mapa. Vamos a ver, si hay ciudades que aprovechan el tirón de ese tipo de iniciativas, ¿por qué no podemos hacerlo en Toledo, que además tenemos una comunicación perfecta con Madrid? El tener Madrid tan cerca puede ser una desventaja, pero una gran ventaja también. Así que yo creo que no estamos aprovechando todos los recursos que tenemos. Y eso hay que dinamizarlo. ¿A ese festival cómo le vamos a llamar? Pues yo le llamaría Festival Internacional del Toledo de las Tres Culturas. Igual que Toledo en la Edad Media fue puente y referente cultural, yo creo que eso hay que traerlo a nuestros días, hay que traerlo al siglo XXI. Y hay que seguir haciendo de Toledo una ciudad de encuentro y un puente cultural. Podemos hacer muchas cosas y esto podría ser un festival que durase una semana y que incluyera actividades de todo tipo: danza, música, cine, teatro, arte, gastronomía.
centrándonos cada año en un tema concreto. Pero esto podría mover a gente de todo el mundo y de las tres religiones. Y esto en unos tiempos como los tiempos que vivimos, yo creo que es esencial recuperar ese carácter ecuménico que en su día tuvo la ciudad de Toledo. Así que podemos aprender mucho de nuestro pasado. Nos queda en lo de los agentes culturales locales. Agentes culturales locales. Esto es muy importante, porque el tema de la recogida de firmas en la calle a mí me ha encantado, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con los toledanos, de escuchar sus demandas y hablar con gente de perfiles de lo más variados. Y a mí a veces me sorprendían las ideas que proponían. Yo decía, pero si esto es una genialidad, ¿cómo no se les da a esta gente la oportunidad de desarrollar esas ideas? Muchas veces nos planteamos el que tenemos que hacer desde el ayuntamiento, las instituciones, la organización de todo este tipo de eventos. Y no es cierto, o sea, si nosotros dejamos a la gente, a los aficionados, a diferentes ámbitos que se organicen y que desarrollen eventos, es que te hacen el trabajo ellos. Y entonces ellos pueden aportar un montón de ideas. La participación ciudadana y el escuchar al ciudadano, el estar a pie de calle, es que es algo esencial. Muchas veces desde las administraciones esto no se hace. O sea, ellos gobiernan para el pueblo, pero sin el pueblo. Era como el despotismo ilustrado, ¿no? Pues esto hay que olvidarlo. O sea, tenemos que encontrar canales de participación ciudadana que puedan promover iniciativas culturales interesantes. La Asociación de Libreros, por ejemplo, es que está llena de propuestas interesantes, pero también asociaciones vecinales, donde la gente que las conforma tiene un montón de inquietudes culturales. Y bueno, nosotros tenemos que ser capaces de recoger esa demanda y darles los canales necesarios como para que puedan desarrollar esas ideas. A mí me parece que eso enriquecería la vida cultural de esta ciudad muchísimo. Qué bien. Vamos a ver el turno de debate aquí entre nosotros, en familia, como me gusta a mí. Os resumo un poco las ideas que hemos planteado, que por supuesto las podemos seguir alimentando, que para eso estamos hoy aquí, el programa electoral. Y les digo que eso es de los partidos políticos. Nosotros lo hacemos de otra manera. Hemos hecho nuestro canal de YouTube, donde hemos ido explicando. Hoy estamos aquí, lo seguiremos explicando. Edu, el audio va bien, ¿no? Ha dicho Laura cada frase lapidaria que esto tiene que quedar para la posteridad. Entonces, han sido 6 ideas muy rápidas. Vega Baja como dinamizador cultural, académico, económico, para aprovecharlo con la universidad y con el barrio de Palmarejos. Cuando estamos ahora, la alcaldesa salía diciendo que me tengo que poner un poco más político, ya sabéis. No, es que vamos a hacer mucha vivienda y mucha residencia y tal, pero tendrás que darle algo, ¿vale? Hablaremos de Palmarejos desde un punto de vista sanitario y eso lo hablaremos Maripaza que sí, para que Palmarejos tampoco pierda lo que ha sido Palmarejos, que es ese barrio en torno a un hospital. Ahora no hay un hospital, algo habrá que hacer ahí, pero por supuesto el tener la universidad y tener la Vega Baja enfrente, eso tiene que ser una aportación buenísima para ese barrio. Del Tajo hemos hablado mucho, claro, que hablar de patrimonio, la gente no cree que hablar del Tajo es patrimonio, pero por supuesto ese reconocimiento dentro de la red Natura, que puede parecer un poco técnico, pero llama mucho la atención, que como decía Paco en la entrada, que esté Brujón, que esté Aranjuez y que no esté la ciudad de Toledo dentro de esa red Natura, y nos ayudaría a recuperar mucho el Tajo. Del casco histórico hemos hablado mucho, que está en base de contenido de la ciudad. Hay que ordenar ese turismo con cabeza pero con valentía, revitalizar esas 250 parcelas que tiene el casco para dar oportunidades de vivienda y equipamientos con esa revisión de plan especial del casco. Cuarta idea, Capital Europea de la Cultura, que a España le toca en el año 2031 y en esta legislatura estamos a tiempo, porque en el año 2025 es cuando España, el gobierno de España, y es cuando entramos otra vez en política, dirá quién va a ser la ciudad que represente. Ahora mismo tenemos a la alcaldesa calladita, y esto lo tengo que decir así, porque parece ser que hay una especie de acuerdo en que sea Granada. Y como, pues no sé, cuando dicen que tenemos que Milagros Torón es amiga de Pedro Sánchez, no será para qué, porque ya hemos perdido la base logística del Ejército de Tierra, estamos perdiendo esto. Yo no sé qué ganamos con que Milagros Torón sea amiga de Pedro Sánchez, pero bueno, vamos a hablar de cultura y patrimonio, que nos calentamos. Punto 5. Hay que hacer otro tipo de turismo. Lo hemos hablado mucho. Estos días visitaba una escuela, la única escuela de ámbito privado en la que se estudia español, que está al lado de la Plaza de los Postres. Me estuvieron explicando todo el edificio, una pasada. Vienen
1.000 extranjeros al año a aprender español a Toledo. Bueno, oyendo hablar a Laura, qué mejor ciudad en el mundo que venir a aprender español en Toledo. No solo Toledo tiene que ser una ciudad de turismo de Bojata y de la Catedral y el Alcázar, sino cómo no se puede venir a otro tipo de turismo, como puede ser el de aprender español, pero eso del Festival Internacional de las Tres Culturas lo vamos a llevar por todos los sitios y hay que llenarle de contenido. Incluso pensaba en cuadrar hasta días festivos, el lunes ese que va después de la Semana Santa, ese que lo tenemos ahí perdido, es decir, que incluso con cabeza cogemos 2 o 3 días del calendario festivo y lo concentramos una semana y hacemos nuestra semana o nuestro puente largo de un Festival Internacional de las Tres Culturas. No me digáis que nos mola el tema, ¿vale? Que tenemos el corpus, que está muy bien, pero yo creo que podemos hacer algo un poquito más interesante. Si tenemos eso en la feria de agosto que nos vamos todos corriendo, mal vamos. Y luego lo de las acciones conjuntas con los agentes culturales locales, que es básico, en hay mucho talento, desde los jóvenes. Teníamos por aquí al Tommy DJ, por ejemplo, que lo teníamos aquí, que es un fenómeno, y ahí es cuando uno pisa terreno y ve desde los jóvenes hasta las edades más adultas todo el talento que tenemos en las asociaciones vecinales. Hay que contar con ellos y, por supuesto, que contaremos con ellos. Abrimos el debate. A mí me gustaría que, para romper el hielo, que esto es un poco así, tanto José Luis Serrano, que es el líder del área de innovación y Toledo Verde, me preguntan a veces, ¿con qué Toledo sueñas? Digo, con un Toledo Verde. Me queda tan ancho, digo, te lo voy a resumir en una palabra: verde. Yo quiero que cada vez que salga alguien, pues hemos reformado una calle, la avenida Barbera y tal, pues que ponía la alcaldesa fotos de la avenida Barbera, pues lo veo poco verde. Quiere decir, pues hay mucho que decir de eso. Y luego Javier Esquinas nos hablas también, yo creo que ya no va a hacer falta en el micrófono, que aparte de llevar el área de urbanismo y vivienda, pues un poco el que también está coordinando todas las áreas conmigo y terminaremos de cerrar las cosas. Quitamos el micrófono y de verdad lo del café es que va incluido en lo que estamos aquí, ¿vale? El bizcochito. Me quito el micrófono, Javi, hablamos. ¿Pues yo? Pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo desde que escuché la primera vez el proyecto de Laura ya me enamoré de todo lo que habla, de Vega Baja y de todo. Me encantó. Del casco histórico que haces hincapié, pues creo que la diferencia es que un ayuntamiento sea pasivo, ¿no? Muchas veces en el urbanismo, digamos que tenemos el adoptado, ¿no? Que es la ley del suelo, la ley del suelo, la ley de ordenación urbana, digamos, de Castilla-La Mancha. Notamos la ley y dejamos que la gente interactúe, ¿no? Somos pasivos, ¿no? Somos agentes pasivos. Que los empresarios vengan, que los empresarios construyan cuando quieren, cuando es rentable, cuando ganan suficiente, cuando vienen vacas flojas no hay vivienda, etc. O sea, somos meramente espectadores. El ayuntamiento es meramente un espectador. Pone las reglas del juego y espera que ocurran cosas, ¿no? Creo que es la hora de, primero Toledo, de que llegue un ayuntamiento, y lo digo en serio, que sea proactivo. O sea, que de pronto diga, no, es que quiero desarrollar esto, porque me interesa desarrollar esta parte. O me interesa que esos 250 solares, ¿no?, que estabas comentando, se desarrollen. No puedo decir, bueno, venga, me creo un plan especial del casco histórico y creo un consorcio y a ver qué va pasando. Porque lo que va pasando es que seguimos con la misma población o menos que cuando empezamos. Eso es lo que ocurre si no haces nada. Sin embargo, si te pones de manera proactiva, coges el toro por los cuernos y empiezas a actuar, a llamar puerta por puerta a los propietarios, a decir, ¿por qué no lo sacas a la venta? ¿Por qué no actúas? Te ayudo, vamos juntos, hacemos un plan. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas financiación? El ayuntamiento no puede estar de brazos cruzados esperando a ver qué ocurre, porque lo que pasa es esto. Entonces, por eso venimos nosotros, ¿no? Respecto a la participación ciudadana, que me parece fenomenal, yo tengo una idea que también se lo comenté a Julio, que de hecho creo que muchos de los que estamos aquí hemos salido también un poco de las redes sociales, ¿no?, que nos hemos ido conociendo y tal. Yo creo que aparte de la gente que vaya por barrios y qué tal, yo crearía un hashtag Participa Toledo. Es decir, hashtag Participa Toledo. Si yo cada vez que pongo un Twitter o un Facebook o lo que sea, termino y pongo hashtag Participa Toledo, y hay una persona en el ayuntamiento que su única labor es, al final del día, buscar qué ha puesto cada ciudadano con hashtag Participa Toledo, lo que dices tú, te está haciendo el trabajo. Sí, sí. Y acaban de llegar un montón de fotos con el gordillo estropeado, un banco que no sé qué, una papelera que no sé qué le pasa, la farola que se apagó.
te lo acaban de dar gratis. Sí, sí. Sí, es así de fácil, es poner un hashtag, participa. Antes la gente lo hacía a través de Radio Toledo, me acuerdo yo que mi abuela la tenía puesta y lo decía a través de la radio, pero ahora ya no estamos en la radio, estamos en las redes sociales. Nos han puesto un correo electrónico que quiero saber cuánta gente escribe al ayuntamiento un correo electrónico denunciando cosas. Algunos lo hemos hecho. Cuando me dijeron que no funcionan las escaleras mecánicas, por ejemplo. Deben entrar muy poquito y encima no lo prestan. Entonces, una creación de un hashtag que el ciudadano, todos, realmente se sientan escuchados. Pero bueno, que son cosas así. Bueno, gracias por esto, es un placer. Estar aquí hablando de ideas tan interesantes en familia, esto no lo hace ningún partido político. Esto es hacer política en realidad. No habla de cuánto vamos a invertir en determinadas partidas. Y nada, en segundo lugar también decir que esto es un poco novelesco, ¿no? Porque entre la desaparición de Georrada, que es muy novelesco, entre la desaparición del tramo de la red Natura de Toledo, que también es muy novelesco, porque la verdad es que estamos aquí en una especie de agujero negro que no se sabe, ¿no? Y después también, como estaban empezando a decir por ahí, que nos tenemos que convertir en caja torácica en una especie de inercia que viene por parte de Madrid, pues no coincide plenamente, primero, con Paco, en que debemos tener un POM como esquema principal de lo que se va a hacer en Toledo y que seamos nosotros los que lo decidamos, lo que decía también Javier, de que al final tenemos que plantear nosotros nuestros propios esquemas y ser el propio vecino el que decida poco. Yo creo que las alternativas que se han dado hoy aquí no cuestan dinero. Yo estoy viendo como una hormigonera en Buenavista lleva 2 meses metiendo hormigón en un sitio que yo no sé lo que costará. Las alternativas que hemos dicho hoy aquí no cuestan casi dinero. Son bastante baratas. Me parece una idea increíble. Entonces, pero sí es verdad que lo importante es aterrizar un poco todas estas ideas que estamos teniendo. La diversificación del turismo me parece fundamental, porque matamos los pájaros de un tiro, ¿no? La aglomeración de apartamentos turísticos en un sitio y además la diversificación del turismo, ¿sabes? Y atraemos más gente del resto del mundo, tenemos la grata, ¿no? Porque al final tenemos el patrimonio que tenemos no solamente por custodiarlo, sino por generar riqueza. Una riqueza para el propio Toledo, que al final le puesto de trabajo a la gente y se va a vivir. Yo creo que las iniciativas que ha dicho del parque arqueológico, del eje con el barrio de Palmarejos y con la universidad me parece también magistral. Y la red Natura sería un gran desafío para la ciudad de Toledo, porque ya no es solamente patrimonio histórico-cultural, arquitectónico, sino además es patrimonio natural. Y tenemos, como tú dices, Laura, la posibilidad de ensanchar esas rutas turísticas, no solamente por el casco histórico, sino también por el entorno natural de Toledo. Y a mí me gustaría también incorporar un poco la idea de la gestión inteligente de todas estas ideas. Es decir, que Toledo se terminara de incorporar a la red mundial de ciudades inteligentes a través de, bueno, la inteligencia artificial está para cohesionar socialmente a la gente. Es verdad que hay mucha gente, sobre todo la gente mayor, que le tiene mucho miedo porque dice, otra vez me van a dirigir a internet para sacar un extracto, hermano. Pero principalmente la gestión inteligente de todo esto pues, se radica en poner fácil a todo el mundo este tipo de cosas, ¿no? Y que poner al ciudadano a avisar de cuál es la persona que se siente en un momento de vulnerabilidad y avisarlo de manera artificial, inteligente, a quien se encargue, ¿no? Y al final una ciudad que es así es una ciudad que apuesta por la persona. Perfecto, qué bien, qué bien. Por seguir un poco un orden, ya que tenemos entre el público y con Paco, tanto Mari Carmen como Carlos, perdonad que os señale, pero bueno, que no estáis en la lista de Premio Toledo, sé que simpatizáis mucho con nosotros, como Paco. Todas estas ideas que hemos tratado, que presenta Laura, algún comentario de ver qué os parece, si la estamos cagando, si no, es que para eso estamos, de verdad, para hablar a calzón quitado. ¿A dónde vais con esta idea del festival? ¿Os parece, Mari Carmen? ¿Algún comentario? Todas las ideas que estáis dando me parecen geniales. Pero yo básicamente empezaría por la depuración de nuestros ríos. Pero aquí, o sea, es decir, lo que corresponde a la ciudad de Toledo, que no purifica aguas, o la purifica mal,
y por supuesto a la zona de resaca. A mí eso me parece importantísimo. Número uno. A partir de ahí podemos hablar más cosas del Tajo, pero es que la purificación de las aguas es básico. Y claro, el caudal también, porque veía yo el otro día la presa de Sapón que no saltaba el agua. O sea, el caudal es mínimo. Es que no salta. Entonces, para mí es que el río es tanto, para mí, que he aprendido a nadar en el río, mis veranos eran en el río, que, pues claro, lo llevo dentro. Mañana preguntaba en la vez igual el problema. Es verdad que suena redundante, pero pasan los años y cada vez lo tenemos peor también. Mira, es que no podemos exigir a la Comunidad de Madrid depuración cuando Toledo no depura. O sea, yo creo que empecemos por aquí y luego ya exigiremos a los demás. Perfecto, qué bien. ¿Tú querías decir Sí, algo? espera, perdonadme, vamos a seguir esto que un poco por respeto también a... Venga, Carlos, cuéntanos. Yo, por supuesto que yo iba a decir. Sí. No, Es que solo venga. he trabajado toda la vida como quien me conoce en el caso y claro, he visto la evolución que ha tenido todo el turismo, las viviendas, cómo se ha vaciado, cómo ha estado volviendo gente, los pisos turísticos, eso era una cosa impensable hace unos años, ahora ha venido. Entonces yo luego ya viví fuera del caso, ahora he vuelto también, ahora vivo casi en un libro, entonces es un problema, una masificación de gente la que hay. El problema que yo veo muy gordo, es la subida de autobuses arriba, por ese cuello de botella que representa la Cuesta de las Almas, el Ángel de Cali y demás. Eso para mí es un problema que cuando pase algo realmente, porque por esas aceras pequeñas que hay, tanto donde estaba Jacinto Díaz, que ahora está Rodilla, como enfrente, el Abra Cadáver, esas aceras pequeñitas que no cabe ni una persona siquiera. Ya había un señor, además muy orgulloso, puesto en la misma acera de Rodilla, puesto así, y le dice usted, digo, perdone que le diga, porque tengo que pasar por aquí por la acera y se me esté tapando. Eso no pasa en ningún otro sitio. Entonces ese cuello de botella que representa. La subida de autobús tan grande, arriba, el día que pase algo, con ese trasiego de gente que hay, no sé qué manera habría de... Pero claro, si quitamos los autobuses a la gente mayor, le pagamos y no pueden subir a Toledo, porque las escaleras mecánicas la mayoría de las veces no funcionan. ¿Qué me ha pasado a mí? Tanto de bajada como de subida, pues no sé cómo se podría solucionar. Claro, yo tengo una idea faraónica, pero eso es una idea faraónica que no es así. A ver, Pues yo la voy a exponer muy fácilmente, porque en otros sitios yo creo que se ha hecho en Madrid, se han hecho también. Entonces, llegar de alguna manera subterráneamente a la plaza de José. La plaza de José es el Charinco. No hay nada. Es el Charinco, después de guerra ahí no hay nada. Entonces, hacer un buen debajo de la plaza de José, como hay la plaza mayor de Madrid, que hay un aparcamiento de los plantas hacer metros y todo, hacer un intercambiador de autobuses y ahí, pues mismamente desde Núñez de Arces, quedar subterráneamente. Entonces, quedar unido en Miradero, que está infraorganizado también, es un paseo que salvo la terraza, y Zocodover, por la calle de las Almas, que Zocodover se convirtiera en un... Yo eso, claro, es una cosa faraónica, es una locura mía que se me ocurrió a mí pasando un día por la calle de las Almas, y si aquí se llega a subterráneamente. Yo cuando voy a Madrid y veo los carriles subterráneos que hay a no sé cuántos metros, pero que pasan por debajo de todo sitio, esa caverna que se ha hecho debajo de la Puerta del Sol para que lleguen los túneles de cercanía, hay casas, hay viviendas y todo, se ha hecho, pero la gente sube y baja y no hay ningún problema. Pues yo eso lo veo un problema muy gordo, que ya que pase cualquier cosa... Sí. Hombre, estos son mis temas, así que... Eso va a ser... A ver, cuando se reformó la calle de las Almas en el año 2000, no se hizo pensando en que iban a subir los autobuses que suben ahora. De hecho, cuando da el esquinazo donde está el Hotel Abad, que no se tienen que esperar a otros, no es porque hay un mal diseño del ingeniero que lo hizo, los pobres ingenieros siempre tienen... Es porque hubo una decisión política que entiendo por un auto y tal, que los autobuses tienen que seguir siendo voluminosos y grandes porque viene el contrato y así me pagas tanto y demás. Y luego porque hay falta de valentía en el polígono en acostumbrar al viajero a que por supuesto siempre va a haber una opción a subir a Zocodover, pero tiene que ser con lanzaderas más pequeñas. Entonces, el hecho de que haya lanzaderas más pequeñitas es que el que venga del polígono en un autobús tiene que hacer un tragordo, y eso
de primeras, que siempre es un fastidio para el viajero, hay que mentalizar que en la práctica ganamos todos. Eso se hizo en la época de José Manuel Molina. Sí. Porque se pretendía que solamente fuera de subida. Pero los conductores de los autobuses se negaron a dar la vuelta por aquí en Valencia porque se iba a vestir Toledo de luto para los retos. Si todos los autobuses bajaban por los tecantos y cuando cayera un autobús por ahí... Nos quedamos con esa idea de... A ver, Paco, cuéntanos. Si nos metemos bajo el fotover, ¿qué sacamos? Pues un túnel ahí. Lo normal es que haya restos arqueológicos, a lo mejor no a 2 metros de profundidad, pero si se baja más. Bueno, se acogen los restos, como se hizo en Madrid, se cogen los restos arqueológicos con la parroquia del Buen Suceso, se llevan a otro sitio con un cristal. Mire usted, aquí estaba la parroquia del Buen Suceso, ahí la tiene usted, pero no se deja en el sitio que estaba. O sea, es que los restos arqueológicos pueden estar muy bien, pero esos restos se cogen, se llevan a otro sitio. Lo que pasa es que la plaza se puede ver para hacer, digamos, un servicio esto es pequeña, no es muy grande. No es tan pequeña, ¿eh? O sea, si se... Pues, ahí estaba la alzada, o sea, la alzada que separaba la alcazaba de la medina. Entonces ahí, ¿qué puede haber debajo de la alzada? Creo que nada. Bueno, no nos enfrasquemos en esto. Pero sí, no te quedamos con ideas. Paco, así en general, de las ideas que ha soltado Laura, ¿alguna te ha sorprendido? Pues vamos a ver, sí, porque realmente hay muchas cosas que no se han hecho, no se han dicho. Por ejemplo, aunque no haya sido Laura, lo que se ha planteado, esos 250 solares que son desgraciadamente palomares, nidos de ratas, en fin. Evidentemente es cierto que muchas veces hay problemas de herencias, porque es de un montón de gente, pero Vitoria y Gerona hace 20 o 25 años decidieron, señores, tienen ustedes 5 años para rehabilitar las ruinas de su vivienda. Y si no lo hacen, el ayuntamiento se lo expropia, evidentemente no al precio que ellos quieran, sino utilizando el valor catastral y se acabó. Quiere decir que a veces hay que dar ayudas a la gente, pero también hay que mover un poco a la gente para que pida las ayudas y se llegue a buen término. Pues eso es hacerlo. En la plaza de Don Fernando, y perdona un pequeño inciso, en la plaza de Don Fernando hay un inmueble, que yo lo llevo conociendo de que tengo mucho de razón abandonado, pero por lo visto ya me dice que ahí ya hay nietos y bisnietos de las personas que entraron en conflicto. Por eso. Pues que ya razones. Pero si es que vamos a ver, los nietos y los bisnietos logran venderlo y consiguen dinero, porque si no, lo único que tienen es un lío ahí que cada vez que se pasa de generación en generación. Sí, hay bisnietos ya de los que empiezan. Pero no faltan soluciones inteligentes. Venga, son las 8, o sea que tenemos para debatir. Carlos, ¿no? Quería mencionar Carlos, cuéntanos. Bueno, yo soy Carlos y soy historiador del arte, así que creo que tendría muchas ideas que aportar en ese sentido. Venga, me encantaría hablar con Laura personalmente pero yo más que hablar desde el punto de vista disciplinar, lo que quería hacer era un llamamiento a la reivindicación de los toledanos. Me explico. Todos sabemos la cantidad de gente de patrimonio que hay en Toledo, no solo cultural. El principal aliciente activo es nuestro patrimonio natural del río, pero noto que los toledanos muchas veces estamos un poco dormidos. Quiero decir, sabemos que tenemos mucho patrimonio, pero no hacemos nada por sacar la cara por él. Y si nadie la saca, y si nosotros no la sacamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Así que a mí me gustaría tener a unos toledanos, digamos, a pie de batalla, en primera línea, no por nada, sino porque somos los únicos que podemos hacer activar nuestras reivindicaciones. A mí me encantaría tener un ayuntamiento que, esta expresión la utilizo mucho, que sobre todo, por ejemplo, a los más jóvenes nos pusiese las cosas mucho más fáciles. Que no llegásemos y nos encontrásemos con una cantidad de burro, y recalco burocracia ingente, que nos allanase camino pues, para invertir en esta ciudad, generar riqueza, generar oportunidades y que nos obligase, que no nos condenase, sobre todo, ya hablando por los jóvenes, a movernos a una ciudad, apostar por la nuestra o a coger en el peor de los casos un tren, que encima ahora con la cantidad de incidencias que está habiendo, eso es otro tema que sería interesante comentar, y desplazarnos a la capital, porque si no se nos dan oportunidades aquí, la gente se desplaza donde las hay. Entonces, yo lo único que quiero añadir era eso,
un papel reivindicativo de los toledanos, que saquemos la cara por lo nuestro, porque si no, Toledo, que siempre ha sido, como tú bien apuntaba Laura, una de nuestra postura pasará a ser, pues como es ahora mismo, tener un papel relevante en el momento actual. Y listo. Por cuál sus patrimonios Toledo, si no habría que inventarlo, ya nos inventamos. Mi hermana, yo que me voy a ir. otra historiadora, está la cosita historiadora. Élites. Yo he trabajado de profe en varios institutos en diferentes barrios de Toledo. Me llama mucho la atención que muchos alumnos del polígono, por ejemplo, venir al casco es como ir a, pues yo qué sé, a pasar el día al parque de atracciones, o sea, algo totalmente desconocido. Por lo tanto, retomo lo que habéis dicho, que yo cuando lo leí me encantó, que es lo de los agentes culturales locales, y sobre todo lo centraría en los centros cívicos. Hay que darle una vuelta a los centros cívicos porque muchos de los horarios no están abiertos por las mañanas, solo están por las tardes, los chicos se lo utilizan para ir a estudiar. Las bibliotecas, pues bueno, pues están, pero no están, y mucha gente de los centros cívicos de muchos barrios, pues es un centro de, por decirlo así, de unión. Hay club de lectura, de todas las edades. Entonces, habría que dar una vuelta para que sean, digamos, un punto de unión en esa desconexión que existen en los barrios y en ese desconocimiento que hay del casco. Yo siempre propongo y siempre digo, una de las cosas que me gustan, por ejemplo, Estados Unidos tiene muchas cosas malas, pero una de las cosas que tienen, y lo tienen muy bien en las ciudades, son los museos de barrio. Los museos de barrio es que cada barrio, o sea, no es por nada, pero los barrios de Toledo cada vez son más antiguos, esto es así, pues que los propios vecinos participaran en esos museos de barrio, que hicieran su propia historia y que fueran, digamos, yo qué sé, pues como exposiciones un poco itinerantes para que la gente de orgullo muestre Palomarejos, muestre Santa Teresa, muestre el polígono La Historia y que, digamos, que los que somos del casco nos dejen de mirar como esa élite, que no lo somos, pero siempre cuando dices eres del casco, yo dicen, no, eres del casco. Pues igual que yo que sé, cuando yo era pequeño decía, y tú de polígono, ¿sabes? O sea, los centros cívicos hay que volverlos a, no sé, a darle vida, a contratar a gente especializada, a gente joven, becarios, y eso viene del ayuntamiento y los tiene totalmente abandonados. Como ejemplo siempre os digo, porque bueno, lo conozco ya de cerca, el Centro Cívico de Palomarejos lleva de obras un montonazo, están de palos constantemente y es una pena. Además el Centro Cívico de Palomarejos está rodeado pues sin techo ahora en el parque que hay. Entonces, pues bueno, primero Toledo y primero todos los barrios. Acerca del río se ha hablado acerca de depurar el agua y demás, pero a mí me surge, me viene, ya que hablamos de un Toledo verde, se podría hablar también de una gran calidad de agua, de una depuración y demás, una gran calidad de aire. Me refiero alguna vez que leí algún titular, no sé por qué, no me acuerdo del titular, de por qué daban a Toledo una calidad del aire muy mala. Y ya si nos vamos, por ejemplo, acudimos al polígono, yo no sé, a mí por lo menos, no sé a vosotros, pero a mí particularmente me vienen a veces muchos olores de lo que es el polígono industrial, que son olores que yo no sé hasta qué punto son saludables o no. Quizás hay peores cosas que son los humos y más, pero bueno, yo lo dejo ahí como comentario. El tema del amianto en el polígono es un tema que nos esconde mucho de la administración. Ya se ha hablado de esto, pero bueno, ya que no. estamos aquí hablando sobre estos temas, yo creo que un poco en ello y... Yo coincido plenamente contigo, pero yo creo que hay mucho margen de mejora en mejorar la calidad del aire de Toledo. Además es que es una cosa que se debe medir, que esas mediciones a las que nos puede ayudar la Facultad de Ciencias Medioambientales que tienen aquí, nos pueden ayudar a medir la calidad del agua del río Tajo y de alguna manera a hacerlo público, a divulgar cómo viene cada día, lo está haciendo la cátedra del río Tajo, a través de la Fundación de Toledo, con su webcam enfocando a las espumas del río Tajo cada día. Bueno, pues esto viene muy bien divulgarlo para que la gente lo sepa. Viene muy bien también analizar esa calidad de aire de Toledo, que por esto yo también me tengo una sorpresa como era una de las peores de España. Y no me acuerdo por qué, pero no... A ver si Madrid tiene influencia. Y sin embargo se pueden conseguir unos corredores a lo largo de toda la ribera del Tajo, con praderas y arboledas que ayudan a mitigar no tanto la calidad del aire y las temperaturas. Las temperaturas es una cosa que cada día nos está preguntando.
Venga, más cositas. Por eso estamos hoy aquí. ¿Quiere hablar, por favor? Claro, sí, sí. Claro. Muchas gracias por venir. A ver, han hablado de los Se ha ido mi hermana, cívicos. señor. Sí. Entonces, en los centros cívicos hay la base de un centro cívico, aquí en Toledo, que está planteado como una cultura permanente. Esa cultura permanente la llevan las bibliotecas. ¿Cómo están las bibliotecas públicas de Toledo? Pues para empezar, os doy un ejemplo. El ayuntamiento tiene un programa que creo que se llama Toledo Lee. Y eso se fundamenta, en vez de hacerlo en coordinación con las bibliotecas, que es la base de la cultura popular, son bibliotecas populares, porque aquí se ha estado hablando antes de una cultura de protección del patrimonio que es muy diferente. Pero la cultura de los niños, como decían por aquí, es decir, empieza, es decir, para leer. Los maestros lo hacen muy bien, los colegios tienen algunas bibliotecas y hacen actividades en torno a las lecturas, pero es una cosa didáctica, la biblioteca es otra cosa. Bueno, entonces ese Toledo Lee, entre una de las cosas peregrinas que tiene, pues para que Toledo lea, resulta que a los niños de tal año, debe ser los que hacen la primera comunión o algo así, los regalan un bono para que se compren un libro. Eso es, no lo sé si tiene también otra peregrina idea por ahí. Sí, pero no lo hace con las bibliotecas. Y entonces, para guiar el libro, pues hace una cosa muy graciosa. Totalmente, es decir, que contratan un taller. Y resulta que va la coordinadora del taller para hacer una animación, que la llamamos nosotros, animaciones a la lectura o un taller así, y le quieren ellos muy ricamente aquí en la feria del libro, no sé dónde lo ponen para leer el libro, en tal biblioteca hay tal cosa, eso también debe ser de Toledo Lee. Y resulta que el bibliotecario no sabe nada, y va al coordinador y dice, bueno, yo tengo aquí una actividad, y dice, pero ¿dónde está la gente? No hay. Y no hay, y no se puede pagar porque no hay. Sí. Bueno, el tema Eso es la coordinación tan maravillosa que hay. Y últimamente, un caso especial doloroso, es decir, lo mejor que tiene una biblioteca es el recurso humano. Es decir, si no tiene un buen recurso humano, es decir, le puedes dar mucho dinero, pero con poco dinero se pueden hacer muchísimas cosas en la biblioteca. Pero necesita que su concejal, es decir, le estén atento a ello. Y que cuando un bibliotecario programe una cosa, es decir, por lo menos se la presente. Y cuando un bibliotecario dice, quiero tener un club de lectura, en vez de llevárselo al centro cívico, el club de lectura, un taller, porque una biblioteca da lectura pública, es decir, que no tienen por qué. Es decir, es lectura pública, con lo cual, es decir, no se paga nada. Nada. Sí. Entonces resulta que ahora pues se llevan al centro, el club de lectura, se le llevan al centro que han hecho, que me parece muy bien, y pueden tener también taller de lectura para las personas mayores. Yo no lo discuto en absoluto. Pero resulta que ahí, claro, hacen la vista gorda, porque resulta que una biblioteca tiene que estar abierta a todos los ciudadanos, a todas las edades, y no puede cobrar por un taller. Y resulta decir que ahora, si van a estos sitios, pues tienen, aunque sea mínimo, tienen que cobrar, tienen que tener una edad, que hagan la vista gorda, es decir, que pueden ser de ese barrio, es decir, tienen que ser de ese barrio, también hacer la vista gorda, porque son ya de otros barrios. Y cuando un bibliotecario quiere hacer un club de lectura, le dicen, oiga, usted tiene que estar con la biblioteca abierta, aunque no preste un libro, porque no se presta un libro. Porque, entre otras cosas, no piden estadísticas, es decir, de lo que cada biblioteca hace y de lo que libros se prestan. Cuando tenemos ordenadores, que las estadísticas están ahí. No, la eficiencia no es Es decir, os podéis imaginar el nivel de cultura básica que tienen aquí. Pues bueno, ya me callo, porque un bibliotecario se tuvo que ir porque él, es decir, no había, es decir, él no quería, ¿cómo se dice? Tener una depresión de caballo
porque no le dejaban hacer, es decir, no le, su papel es tener una biblioteca abierta. Es decir, que tú en una biblioteca, un bibliotecario dice, pues mira, de tal hora a tal hora no hay mucha gente, voy a hacer un club de lectura, porque los clubes de lectura es cuando salen los lectores. Y entonces le dice, no, usted no puede cerrar la biblioteca. Cuando tú dices, tal día de la semana o del mes, voy a cerrar de tal hora a tal hora porque no tengo personal, porque no tiene, que no hay una ordenanza, pero vale, si la biblioteca es pequeña, vale, pero el bibliotecario termina con lo que hay allí y dice, ¿y ahora qué hago? Sí, a veces... ¿Esperar a que nos tiren cantos a los cristales? Pues sí. Bueno, a veces el tema de la comunicación entre el ayuntamiento y la red de bibliotecas es un poquito así. También el ayuntamiento, por un lado tiene el Toledo Lee, pero por otro lado lleva años sin convocar los premios Ciudad de Toledo, es decir, y sin publicar, pues ya no sé ni el tiempo. O sea que bueno, son cosas que no se entienden mucho. Y en el tema de las bibliotecas, ya que lo has sacado, bueno, pues a mí me resulta muy curioso que la biblioteca estrella de la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha, que es la del Alcázar, funciona fenomenal por el personal que tiene, precisamente, ya que decías lo del capital humano. Bueno, pues en la biblioteca resulta que tenemos un montón de libros en un depósito externo que no se pueden prestar. O sea, tú vas a consultar un libro. Yo, por ejemplo, cuando estuve escribiendo el libro de los conventos, necesitaba consultar revistas pues, de los años 60, de los años 70, donde había artículos que me interesaban. Cuando haces la búsqueda en la biblioteca te aparecen, pero te ponen, están en el depósito tal. Claro, en el depósito o sea, que sabe dónde está el libro, pero no te lo dan. Tú lo pides Ya y te dicen, no te lo servimos. Bueno, claro, eso los han llevado, sí. Pues si dicen, no lo servimos, porque eso está en un depósito externo. Vale, o sea, tenéis este recurso y yo no lo puedo consultar, entonces ¿qué hacemos? Entonces no eso se llaman fondos descatalogados y estuvieron en el Miradero mucho tiempo y ahora están en una nave industrial en Ciudad Real. En una nave industrial en Pues Ciudad Real. Ahora que hablamos de biblioteca de Castellán y Capital Humano, una de las propuestas que llevamos nosotros en el área de participación y transparencia, ojalá alguna vez salde una deuda que esta ciudad tiene pendiente con Juan Sánchez, el gran director de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que como no era amiguito de la alcaldesa, ese hombre se ha ido al otro mundo y se me ponen los pelos de punta. Iban pasando los años con San Ildefonso dando honores y distinciones de la ciudad de Toledo y tal, y a ese hombre, como no era amiguito de la alcaldesa, y era un hombre que decía pan, pan, vino, vino, no, esta ciudad no la ha reconocido. Una de las propuestas que tenemos es que esos reconocimientos, por lo menos una parte, se abran a la ciudadanía, que se vote de alguna manera, que haya un movimiento vecinal, oye, esta persona en Toledo, que se la reconozca de alguna manera, que dan medallas, ponen nombres de calles, hijos predilectos, adoptivos, todo, pues solo lo define el equipo de gobierno. Es una cosa escandalosa. Ya que hablaba de la biblioteca y tal. Más cosas. A ver, quiero que hable Peri, que le tenemos escondido porque en el equipo de deportes y tal, que por cierto es un equipazo de deportes y tal, pero este licenciado en humanidades, que tenemos ahí escondido. Entonces, cuéntanos qué te ha parecido un poco las ideas y tal. Es que tenemos el equipo de deportes, pero eres de este... A mí me encanta el tema de la Vega Baja, sobre todo. Lo que pasa es que yo soy como muy agresivo siempre. Dale, estamos en familia. Políticamente muy incorrecta. Dale. A ver, yo creo que la Vega Baja habría que hacer algo, pero no vamos a proponer, hay que vender que ya se va a hacer algo, o sea, no se va a quedar como está, o se construye o se destruye, pero hay que publicar los estudios antropológicos que hay. He comentado a José Luis, digo, joder, un congreso internacional de expertos visigodos, urbanistas, arquitectos y arqueólogos, y que de ahí salga qué hacer, pero es que hay que hacer algo, que llevamos 20 años con un descampado horrible, no sé, que yo creo que no debería pasar ni un mes más con ese tema, pero agresivo, o sea, decir al ciudadano, esto se acaba, o lo arrasamos, o construimos, o lo ponemos en valor, que es lo que realmente hay que hacer, pero es que hay mucha gente que pasa por allí, ¿y esto qué es? ¿Y esto? Aquí no hay nada, es que yo creo que realmente nadie sabe si hay algo o no hay algo. ¿Quién mejor que un congreso de estudiosos para poner esto en valor? A ver, Carlos, venga, ya tienes tu turno rápido, venga, cuéntanos. Y no creo que hay intereses políticos detrás de la Vega Baja. Sí, muchos. Yo creo que no se cabe por nada. Que el georradar ese no aparezca, está claro que es un tema político. No, hay otros temas.
Soluciones, Paco. A ver, no, bueno, soluciones. ¿Qué hay que hacer? Se ha destinado 1 millón de euros a Vega Baja. Y entonces empezamos a desglosar. 750.000 euros para hacer un parking para la universidad. Otra senda ecológica y un carril bici. Va a ser, yo creo, la zona de Toledo con más carriles bici. Quiere decir que, evidentemente, ¿están los restos protegidos? Sí, porque tienen un parking encima, una senda, que además, el Paseo de las Moreras, que costó $500.000 de euros. Y que además, los árboles que hay, las raíces crecen y dañan lo que hay debajo. Es decir, que evidentemente, ¿hay idea de hacer algo? No, nada. Es ir parcelando, compartimentando y a ver si la gente se olvida. Pero sería un yacimiento fundamental porque es único. Es que en las ciudades visigodas de este querido país, el crecimiento urbanístico lo ha devorado. Entonces, la de Toledo se ha conservado por la fábrica de explosivos que había allí y su área de protección. Entonces, tenemos una oportunidad. Pero si lo estamos compartimentando, destrozando, haciendo parking aquí, una senda aquí, otro carril bici aquí, evidentemente eso no es una puesta en valor. De ese millón, ¿qué se va a gastar realmente en Vega Baja? Pues yo creo que sí van a poner un par de carteles para decir que se ha hecho algo. ¿Vas a hablar algo de Vega Baja? Una cosa, es que Laura quiero que remates, y ahora seguimos, para que entendáis un poco también por dónde vamos cuando estemos ahí partiendo la pana. ¿Viste las excavaciones esas de la Vega Baja? ¿No? Ah, pues cuéntanos. Es que mi hermana... Ahora nos cuentas el tema de las excavaciones porque aquí nos podemos tirar, o diciendo primero Toledo al paje de turno, de que venga la Junta a excavar, porque es verdad que como depende de la Junta, o darle una vuelta de tuerca, que es algo que Laura también nos plantea, que lo ha soltado y que ahora profundizamos un poco, que es que la gente en el mundo paga por este pedazo de yacimiento, que es de los más grandes que tenemos en Europa, pagaría por venir. Entonces eso es una oportunidad, ¿no? Sí, al hilo de lo que comentábamos antes sobre el tema de ese turismo académico, las universidades mueven también flujos turísticos. Quiero decir, a veces se plantean pues, cursos de verano, por ejemplo en el Escorial. Los cursos de verano que se hacen en el Escorial reúnen a varias personas durante varios días. Pero es que aparte de los cursos de verano se hacen prácticas de excavación. Esto se hace en Inglaterra, se hace en Italia, se hace hasta en Alemania. Y tienen unos yacimientos que no le llegan ni a la suela del zapato a los nuestros. Y la gente va y durante 2 semanas, un programa de un mes o incluso del verano completo, están allí, se alojan allí y pagan por excavar. O sea, no solo te trabajan gratis, sino que te pagan. Es una vía de financiación de las propias excavaciones. Entonces, bueno, si tú tienes una universidad que te coordina esto, es una oportunidad que estamos desaprovechando. A Inglaterra llega gente a excavar todos los veranos procedentes de toda Europa. Pues si va a Inglaterra, que tienen un tiempo terrible, no van a venir a España. Bueno, aunque no, está claro. Antes de Javi, a ver, ¿en qué quedó lo de la excavación de la Vega Baja? ¿Cómo fue la experiencia? Estábamos estudiando, entonces eran pues las excavaciones que hacían en verano, ¿no? Pues con Bebe Carubio, entonces mi hijo sí que estuvo en una sala de baja y decía, madre mía, lo que tenemos allí, pero no podemos decirlo. Entonces, bueno, calladitos, luego, claro, ha pasado el tiempo y hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Lo que se excavó, que creo que fue en el 2009. Sí, en 2009 se dejaron las excavaciones. Entonces ya aquello se volvió a dejar que la mano de Dios y nunca más se supo. Claro, pero a mí lo que más me llama la atención es eso, que con todo lo que se trabajó, con todas las empresas que trabajaron ahí, con todas las parcelas que se excavaron, que no se haya publicado absolutamente nada sobre lo que hay ahí, a mí esto me resulta muy curioso. Y además sí, creo que sí que hay un libro que sí se ha publicado. Ahora bien, a veces es difícil conseguir una copia, pero yo he estado trabajando sobre lo que ha aparecido en Vega Baja y yo pensé, y digo, bueno, aquí con 4 libros y 7 artículos lo he vencido. Bueno, cuando lo dejé ya, llevaba 200 referencias bibliográficas que hablan de Vega Baja. Y Vega Baja, donde hay muchísimo más de lo que nos han contado. Quiere decir que si empezamos a hablar de que hay en el Museo Santa Cruz 2 mosaicos romanos maravillosos, que son de una villa romana, que apareció en la fábrica de armas a 3 metros de profundidad y que el resto de la villa sigue allí, no se han molestado en sacarlo ni nada,
Si nos vamos al Cristo de la Vega, resulta que no hay una basílica martirial de Santa Leocadia, sino posiblemente haya dos. Una del siglo V, que está junto al Cristo de la Vega y que estaba muy expoliada, pero a nivel de cimentaciones se conservan muros de 2 metros de anchura con contrafuertes exteriores que nos dicen que ese edificio estaba abovedado, que tenía 2 pisos, que el piso de abajo sería destinado a un uso funerario y el piso alto al culto. Pero resulta que sabemos por fuentes literarias que en el siglo VII el rey Sisebuto decide hacer una basílica martirial más grande y más lujosa, en la que se reúnen un montón de concilios de Toledo. Y de esa basílica, que está allí, aparecieron unos restos del credo epigráfico de Toledo y de una placa nicho. Pero el contratista de obras, porque aparecieron en el desmontaje de una caseta de obras, resulta que el contratista de obras, estamos hablando mediados de los años 50, dijo: uy, aquí nos salió entre 4 y 6 metros de profundidad un nivel lleno de piedras talladas, nosotros las utilizamos, hicimos la caseta y cuando acabamos la canalización las volvimos a echar abajo. Dice que evidentemente la basílica está allí, la basílica pretoriense estaba más cerca de la fábrica de armas y de San Pedro el Verde. Esa, desgraciadamente, cuando se hizo la clínica Fremad y demás, pues desapareció. Pero, vamos a ver, han aparecido edificios que tienen 700 metros cuadrados, 900 metros cuadrados, con 3 crujías en torno a un patio, han aparecido posiblemente una ceca monetal, había un taller de trabajo del hueso y el marfil, tanto vamos, quiere decir que de lo que ha salido allí, y que la mayoría de la gente no conoce, hay muchísimo. Incluso podemos poner nombre a toledanos de los siglos I a IV, no toledanos, es decir, habitantes de Toledo, para no pillarnos los dedos. Pero en época visigoda, siglo V, VI también, y en época islámica también, quiere decir que eso está allí. Y en los años 60, debajo del edificio de Telefónica, que hay en la Reconquista, aparecieron 3 enterramientos romanos, uno de los cuales tenía un sarcófago de plomo y un instrumental de un médico. Entonces, ese instrumental estaba sin restaurar, pero cuando lo han restaurado ya, resulta que estaba decorado con damasquinado en hilo de plata. Y que incluso hay tesis doctorales que, rizando el rizo, están definiendo a ese médico del siglo II que estaba enterrado allí, que era un médico generalista o militar, porque el tipo de instrumental que apareció dentro, quiere decir que se puede ya saber todo, y aparecieron los frenos de un caballo, digo, el médico toledano del siglo II, que esos frenos de caballo se van a poner de moda en el siglo IV, es decir, en la segunda mitad del siglo II después de Cristo ya tenemos un toledano que era un avanzado, que llevaba una moda que tardaría mucho más en definirse. Eso la mayoría de la gente no lo sabe, pero yo sé que, vamos, 200 referencias bibliográficas sobre la Vega Baja de Toledo, sí. No, y recientes. Sí, vamos a ver, los mosaicos romanos, es que tienen ahora mismo posiblemente como unas 15 o 20 referencias bibliográficas solo para ellos. Y la última es una teoría de lo más curiosa, que se publicó en la Universidad de Cádiz. Y entonces se pensaba que uno de los mosaicos era una representación de Alejandría. Pero 2 profesores de Cádiz dicen que no, que eso es una representación del Gades alto imperial. Y empiezan a ir describiendo, este faro no es el faro de Alejandría, es el faro de Torregorda al lado de Cádiz. Este es el malecón de no sé dónde, este tal. Yo, en fin, mi conocimiento del puerto de Gades en época alto imperial es pequeño, muy pequeño. Pero realmente, si se atreven a decir eso y a publicarlo, es que realmente todavía hay muchas cosas. De esos mosaicos hay incluso una teoría que habla de que unas teselas blancas y negras alternas en realidad es la canalización de aguas que tenía el jardín romano de la villa. Es decir que tenemos muchísimos datos que desgraciadamente no se conocen. Bueno, 8 tengo Javi, Maripaz y Santi. Cambiamos de tercero, no vais a hablar de cómo estamos aquí con lo de la baja, cambiamos de tercero. Sí, venga, pues por rematar, sí, Maripaz. Y puntualizar, sí. Que yo creo que información es todo. Y el problema que tienen los toledanos es que tienen poca información sobre, por ejemplo, la Vega Baja.
mucha gente de a pie piensa que es un descampado y que desaprovechado está porque se pueden hacer viviendas ahí. Eso es una barbaridad. Lógicamente, ahí hay una riqueza cultural que la gente no la conoce, ¿no? Entonces, creo que es transmitir, a lo mejor, pedagogía mucha. La importancia, que tenemos una joya ahí, y hay una joya que la tenemos y que no, pero no la conocemos. Y a lo mejor lo que hay que transmitir es que ahí realmente es tener información sobre lo que realmente hay ahí, ¿no? Efectivamente, es que la gente no se conoce, ¿no? No se conoce nada. Entonces, lo que hay que transmitir es que ahí hay algo con muchísimo valor, y después de saber que tiene mucho valor, intentar que ese patrimonio artístico repercuta a la sociedad toledana a todos los niveles, ¿no? A nivel cultural, a nivel económico. No solo para el turismo, sino sentirlo Yo les invito a que vean dos documentales que hizo la Universidad de Distancia de Madrid, además que se pueden acceder, se pueden ver, que es Paseos por la Vega Baja. Entonces es verdad que esos dos reportajes levantaron más que recelos, porque realmente se empieza a contar lo que hay ahí abajo, y eso me interesa. Y lamento no haber podido estar porque los quehaceres me han obligado a no poder continuar con la charla, y a colaboración con lo que estoy diciendo, ¿se ha hablado algo de alguna idea de aparcamiento para todo el turista que llega a la ciudad? No sé si se ha preguntado, porque ahí creo que va a haber una necesidad mayor, porque todos ya sabemos de la problemática cuando se concentra todo el turismo en la calle Comercio, pero ante todo yo creo que cuando vengan ese turismo en los días, sobre todo más puntuales, no hay aparcamiento. Esto va a parecer como cuando juega el Toledo, que la gente aparca en la... Y es cierto que para la policía local va a ser importante, digamos, para las arcas de ayuntamiento. ¿Hay posibilidad, o habéis estudiado la idea de hacer aparcamiento? Yo siempre dije que todo lo que es la zona de Recadero, que es tierra hecha ahí, por llamarlo así, posibilidad de hacer un proyecto en el cual la ciudad pueda tener como un acceso en el que esos turistas, que al fin y al cabo, como bien decía, no dejan de ser una ratonera cuando suben y ya no saben dónde dejar, porque no hay ni en Safón, caben ya los coches, ni en la zona de Garafal, que hay más los coches. Entonces, bueno, como planteamiento, porque será uno de los problemas que se encuentran. Sí, gracias, Rafa. Estos temas móviles solo. El jueves de la semana que viene tengo un desayuno en Colegio de Camino, vamos en casa, a ver si Javi me puede acompañar, y vamos a hablar de estos temas. Y hay que ser muy valiente y muy políticamente incorrecto y tal, porque no es fácil. No se puede aparcar en la puerta de los sitios. Yo he llegado y he aparcado aquí en la puerta, porque claro, tengo mi etiqueta cero y tal, y he tenido suerte, pero no tiene que ser lo normal y no hay que acostumbrarnos a eso, y al turista tampoco habría que acostumbrarle a eso. Una cosa es el carga y descarga, por supuesto, para los hoteles y demás. Toledo necesita, como el comer, sacar con aparcamientos disuasorios el coche en ciertos temas. Es decir, sí, yo lo he ido viendo desde, bueno, está aquí mi hermano, he ido creciendo, como yo estaba en Niño de Arce mirando la Vega Alta, yo he ido viendo cómo se asfaltó el parque de Antequeruela, se asfaltó el de Safón, y a las 9:30 ahí no cabe un coche. Si asfaltan más, pues se va a seguir, porque es un tema muy humano, mi tesis es de factores psicológicos que interfieren en el cambio, pero al final tú ves hueco, pues aparcas, tú ves hueco, aparcas, y eso, si esto lo llenáramos de aparcamientos, si se corriera la luz que en esta zona es fácil aparcar, que por cierto la gente no lo sabe, por eso te digo, no se lo decimos a nadie, aquí no llega la gente a aparcar. De manera coloquial, adelante con el... y seguimos la charla. Claro, por eso, sí. Es un tema valiente y lo vamos a plantear, sí. Cerramos. Este ratito que hemos tenido ha sido la gloria, pero ojo lo que nos viene encima, Yo porque os situéis sobre todo en tema de calendario, en una semana, del jueves al viernes, empieza la campaña electoral. Es decir, que esto es así. Y la campaña electoral van a ser 2 semanas de locura, pero que en el fondo también se nos van a pasar volando, y la gente, la mitad ya tendrá decidido su voto y ahora queda por la otra mitad, que mucho siempre que se la juega última hora. Entonces aquí me empieza a hablar de con propiedad, pues así. Somos una formación política y todas estas ideas están muy bien, pero tienen que llegar al ayuntamiento. Con tranquilidad, como habéis visto, bastante tenemos cada uno hoy con los quehaceres que tenéis, que hayáis venido aquí. Yo os voy informando de los actos, que no van a ser muchos, pero sí las salidas que hagamos a pie de calle.
lo decía Laura antes, qué experiencia ha sido lo de las firmas, hablar con la gente y demás. Ahora que ya nos conocen, yo diría por lo menos a lo mejor uno de cada 3 no nos conoce, incluso me estoy quedando largo, pero el hecho de que ahora vamos a ir con estas cuartillas, que no sé qué parece una de estas cuartillas, más gestión, menos política, ahí no tenéis, era aquí. Donde vamos a ir, esto es lo que hemos ido presentando partícipes de transparencia, pues vamos a poner las de cultura y patrimonio, las de comercio pondremos las nuestras, las de deportes pondremos las nuestras, por supuesto cada uno con su área. Eso nos toca explicarlo con el vecino. Entonces, yo os voy a pedir por lo que podáis un poquito de esfuerzo, porque en la calle nos estamos jugando el que entremos con más o menos fuerza. Este sábado estamos en el polígono del Mercadillo, el domingo estamos en Azucaica, vamos a seguir con actos como este. El martes, si Dios quiere, Maripaz, tenemos un desayuno con los medios de comunicación, donde hablaremos de nuestro tema con el área de bienestar social, algunas propuestas, tendremos que hacer algo con José Luis, con deportes haremos otro evento, haremos pequeños eventos, tendremos nuestro acto central de campaña, que lo tenéis que cuadrar en vuestra agenda, jueves 18 de mayo, ¿no, Ros? Lo tenemos sin cerrar, pero hemos buscado el típico sitio, típico lugar y hora y día que no sea, porque los actos centrales de campaña suele ser ese sábado y domingo, irán todos los medios a los otros partidos. Nosotros, como somos más humildes, a ver si este jueves como el de hoy podemos hacer algo, ¿vale? Y luego ya la campaña, y ya hemos pasado a la imprenta para que nos hagan el voto con el sobrecito, para que cada uno se coja 10-15 votos a sus personas de confianza. Esto con tu DNI hasta llegar a las elecciones. El voto por correo, por favor, tenemos que lanzar un aviso, lo tenemos sin preparar, pero hasta el 18 de mayo se puede pedir voto por correo. Hay gente que se no va a estar, que si vamos a perder votos. En principio no se puede hablar de esto, pero bueno, no nos metáis a la cárcel ninguno. Es que yo no voy a votar, vosotros jovencitos que tenéis en casa, aunque sean vuestros hijos, yo les diría que se metan incluso en internet. Es verdad que si lo hacen por internet tienen que tener certificado electrónico para poder solicitarlo, y si no tienen que ir a correo para solicitar voto por correo. Y ese voto que lo aseguramos, Dios mío, que no perdamos ninguno. Así que vamos a quedarnos un ratito. Gracias, que voy a hacer. Esto ha sido la gloria, gracias por estar aquí.